La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Otra semana más, sin reunirnos como deberíamos, como Iglesia de Jesucristo, de acuerdo al sentido que da todas las Sagradas Escrituras. Y allí en Hebreos encontramos esa palabra que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, otra semana más en la Iglesia de Jesucristo a nivel mundial. No solamente se trata de nuestra iglesia, sino de todas las iglesias, sin poder reunirnos en ese sentido de la camaradería, en ese sentido de estar como pueblo de Dios, como dice la Escritura, en comunión, pues un domingo más, una semana más, sin poder reunirnos en ese sentido. Es una necesidad del alma que tenemos todos los cristianos, todos los redimidos por la sangre de Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo. Es una necesidad teológica, es una necesidad de la naturaleza del redil. Somos un rebaño, así la Iglesia de Jesucristo. Algunos pastores en muchos lugares han sido arrestados porque se han atrevido a abrir las puertas de su iglesia, de su templo, de su local, para allí reunir a la Iglesia de Jesucristo. Aún más, otros están llamando a la iglesia a una desobediencia civil y han usado una cantidad de argumentos para esto. Están hablando de un arresto domiciliario, no solamente pastores, muchas personas más, y que estamos en manos de una élite mundial. Pero ¿cuál debe ser nuestra postura como Iglesia de Jesucristo ante esta situación? Hoy yo les voy a invitar a que estudiemos Romanos 13. Vamos a hacerle una exégesis o un análisis un poco cuidadoso a este maravilloso texto de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Pero antes, yo le invito a usted que entendamos un poco el contexto histórico. ¿A quién escribe el apóstol Pablo? Y si el apóstol Pablo está siendo inspirado o no por el Espíritu Santo. La misma palabra de Dios confiesa acerca de ella misma, asegura acerca de ella misma que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda totalmente es inspirada por Dios. Ahí está el Espíritu Santo en la genealogía y en aquellos datos que tal vez nos parezca que no tiene nada práctico, pero ahí está la inspiración del Espíritu Santo. Indudablemente, en Romanos 13 también, el apóstol Pablo escribe siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pablo escribe a una comunidad de cristianos ubicados en Roma, la ciudad de Roma, siendo gobernados por un imperio gentil, gobernantes gentiles, bajo el imperio de Roma. Había una postura o una actitud política
de los judíos. Y esta actitud era de resistencia a todo gobierno gentil. Esa era una actitud muy generalizada en la comunidad judía. Incluso había grupos nacionalistas más radicales, como era el grupo de los celotes. Este grupo de personas, judíos, usaban incluso métodos terroristas, no solamente contra el gentil, el romano en este caso, que eran gobernantes, los que estaban gobernando el mundo conocido, y entre ellos gobernaban a los judíos, sino que también contra todo aquel judío que pagaba el impuesto a Roma. Incluso entre sus métodos terroristas consistía en quemarle la casa. En ese contexto histórico, el apóstol Pablo escribe este texto de Romanos 13. Nosotros vamos a revisar por lo menos unos 4 o 5 versículos de Romanos 13. El tema hoy lo tengo titulado La necesidad de estar sujetos a la autoridad civil. Como la Biblia es un libro que se escribe para los cristianos, para los crédulos, los redimidos por la sangre de Cristo, para los creyentes, para eso se escribe la Biblia, para esa comunidad, esos destinatarios, es decir, para nosotros. Entonces, aquí está hablando de la necesidad de nosotros, la Iglesia de Jesucristo, de estar sujetos a la autoridad civil. Este texto básicamente habla de la autoridad civil. Tengo algunas razones que vamos a extraer de este texto por la que usted y yo, como Iglesia de Jesucristo, debemos estar sujetos, o nos es necesario, tenemos la necesidad de estar sujetos a la autoridad civil. La primera razón nos lo da el versículos 1 y 2. Sométase, dice allí, toda autoridad, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Estos dos versículos es el centro de este bloque de versículos o de este pasaje bíblico. Es como el corazón de este pasaje bíblico. Aquí en los versículos 1 y 2 nos enseña que una de las razones por la que usted y yo nos es necesario sujetarnos a nuestras autoridades civiles. Ojo, hay leyes, hay atributos o hay decisiones donde no nos sujetamos porque es un abuso de autoridad. O es donde nos desafían o nos plantean desobedecer a la Biblia o desobedecer a Dios. Pero mientras entre en ese marco de la obediencia a Dios, entonces también obedecemos a nuestras autoridades civiles. Dios lo demanda. Es la primera razón. Dios demanda que usted y yo obedezcamos a nuestras autoridades civiles. Es un mandato. Versículo 1 dice, sométase. En estos 7 primeros versículos encontramos 3 imperativos, 3 mandatos, y creo que los 3 están en voz media. Sométase, versículo 1, versículo 4, teme, y versículo 7, pagad. Bueno, en el 1, sométase. Es una palabra que en sus originales está compuesta por una preposición y un sustantivo en sí, o una palabra en sí, un verbo en sí. Hipertazo es la palabra. Hipostazo. Hipo significa bajo y tazo es orden,
si tomamos la palabra como tal, compuesta, unida, es estar bajo órdenes. Es un término militar. ¿Qué significa eso? Estar bajo órdenes. Y la voz media tiene la idea de que cada cristiano debe poner de su voluntad estar bajo órdenes. No tiene que esperar una fuerza externa para que se ponga bajo orden. Por ejemplo, que el policía lo apunte con el revólver o la pistola, el arma, para que se someta. No tiene que esperar eso. Ni tiene que esperar que de pronto le pongan las esposas o los ganchos, dicen aquí en nuestro lenguaje venezolano. No esperar eso. Debe hacerlo de su propia voluntad. Es la idea que tiene la voz media. Dios lo demanda entonces. Hay un mandato de Dios. En este mismo versículo encontramos otro aspecto que nos indica que Dios lo demanda. Dice el resto del texto, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En otras palabras, toda autoridad, llámese presidente, llámese ministro de la defensa, ministro de la salud, llámese como se llame, llámese alcalde, llámese alguacil, llámese prefecto, llámese como sea, la autoridad que sea es delegada de parte de Dios. Por eso usted y yo estamos necesitados, tenemos la necesidad de sujetarnos a las autoridades civiles, porque aquí nos está hablando de autoridades civiles y militares. Hay muchas acusaciones contra los gobiernos, cualquier gobierno que sea. Aquí en Venezuela hay muchas acusaciones contra este gobierno. Algunos dicen que es un narcoestado, tal vez sí, tal vez no. Lo cierto es que el gobierno que mandaba en el tiempo que Pablo escribe, tampoco no era una joyita. Era un gobierno que tenía sus descomposiciones, sus corrupciones, pero el Señor manda a que nos sujetemos a la autoridad. Es interesante, 3 veces en el texto del capítulo 13, versículo 1 al 7, 3 veces la Biblia dice, el Espíritu Santo nos dice que son servidores de Dios. 3 veces lo dice así. En el versículo 4 encontramos 2 veces que lo dice, que son servidores de Dios. En el versículo 6 vuelve a decirlo. En el versículo 4, la palabra que traduce servidor es diáconos. ¿Qué clase de diáconos son estos? Pero dice que son diáconos. Es decir, una persona que cumple tareas. Es entre algunos de los significados. Ellos cumplen tareas de Dios. Tal vez no lo saben. Tal vez creen que le cumplen tareas a su propio partido político. O cumplen tareas a sus propios deseos. En parte sí. Pero le cumplen tareas a Dios. En el versículo 2, en ese mismo orden de ideas, encontramos un tercer aspecto que nos indica que Dios lo demanda. Dios lo demanda. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación. Quien está en contra de la autoridad, resiste al orden de Dios. Es Dios. Dios puso un orden. Tomo 2 palabras claves aquí. Oponerse y resistir. La palabra oponerse está en voz media, es un verbo que está en voz media y tiene la idea de ponerse uno mismo en contra del orden. Ese es el significado, la idea de esa palabra. Y resistir tiene la idea de contradecir. Podemos leer el versículo con esas 2 ideas.
De modo que quien se pone a sí mismo en contra del orden, de la autoridad, a lo establecido por Dios, contradice. Casi nada. No es solamente usted está contradiciendo a las autoridades sanitarias. Voy a aplicarlo respecto a esto, a la situación de ahora. Nos están pidiendo que se coloque un tapaboca, no lo coloquemos. Pero usted no quiere. Usted comienza a argumentar y a decir, no, pero eso no nos cubre, eso, el COVID supera eso, o aquí no hay COVID. Bueno, usted comienza a dar sus argumentos. Pero una autoridad nos lo está pidiendo. Y Dios va a ver eso. Dios va a ver su obediencia y lo va a proteger como hombre o mujer cristiana. Pero si usted y yo o yo nos contradecimos a la autoridad, resistimos a la autoridad, estamos resistiendo a Dios. Y entonces Dios va a permitir que la enfermedad toque nuestra vida. Lo importante es que nos sujetamos a las autoridades, sea en cualquier área, en el área de la velocidad, si usted está conduciendo un carro y está regulada en esa autopista, en esa calle, está regulada la velocidad y usted sobrepasa la velocidad. Dios se lo está demandando a través de las autoridades civiles. Le hace una demanda a usted a obedecer a nuestras autoridades. En la Biblia encontramos algunos ejemplos. Voy a usar un ejemplo de David. David estaba siendo perseguido por un rey que representaba un estado, un gobierno. El rey junto con los generales y su estado mayor perseguía a David. Y ese rey estaba corrompido. Me refiero a Saúl. Usted lo sabe así, si usted es estudiante de la Biblia. Y ese rey había sido desechado de Dios, por Dios. Sin embargo, David huía, pero lo respetaba. En 2 ocasiones respetó la vida. En 2 ocasiones la vida de Saúl. Voy a hacer lectura de uno de los textos donde nos habla que David le respetó la vida a este hombre llamado Saúl, que era un rey. Dice 1 de Samuel 24, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Él entendió el principio de autoridad. La autoridad civil es el ungido de Jehová.
Es decir, Dios lo ha puesto allí. Es el servidor de Dios. Y él entendió esto y respetó esto. Así encontramos otra historia, también donde David, por segunda ocasión, Saúl es colocado en manos de él y respetó la vida bajo ese mismo principio. Aunque lo perseguía, David respetó la vida de este hombre con ese principio de autoridad. El principio de que la autoridad es establecida por Dios. Hay otra razón, regresamos a Romanos. Yo le invito a que regresemos a Romanos 13. Si usted me está siguiendo con una Biblia, regresamos a Romanos 13 y allí encontramos entonces que una de las razones que Dios lo demanda. Dios demanda que usted y yo obedezcamos, nos sujetemos a nuestras autoridades civiles. El versículo 2 del capítulo 13 nos dice otro aspecto más, un cuarto aspecto más, por lo cual Dios lo demanda. Al final del versículo 2 dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El que produce resistencia acarrea condenación para sí mismo. Es decir, ahí tomé en cuenta dos palabras, analicé dos palabras. Acarrear tiene la idea de recibir en sí mismo y condenación es sentencia o juicio. Y aquí está hablando de los juicios de Dios, de la sentencia de Dios. Usted se opone, usted resiste, usted va a recibir juicio de Dios, porque es Dios. Dios está en el asunto. Hay ejemplos en la Biblia. Absalón se opuso al gobierno de David y terminó muerto. Adonías quiso usurpar cuando David estaba muy anciano y todavía no había nombrado quién iba a gobernar, quería ser el primero y terminó muerto. Coré, quien se levanta contra Moisés y contra Aarón, a pesar de ser de la tribu de Leví y que tenían parte en el sacerdocio, pero querían el primer lugar. ¿Cómo terminaron? Se los tragó la tierra, porque resistieron y trajeron sobre sí el juicio de Dios. Es el cuarto aspecto. Todo esto está ligado a Dios. Dios lo demanda porque le da un mandato. Dios lo demanda en el sentido de que Él delegó las autoridades. Dios lo demanda porque resistir es resistir su orden, lo que Él ha establecido. Dios lo demanda porque la resistencia trae retribución, juicio de parte de Dios. Una segunda razón por la que usted y yo necesitamos estar sujetos a la autoridad, versículo 3 al 5 de Romanos 13, porque los magistrados, dice allí, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Ahí hay un mandato. Ten miedo si haces lo malo. Aquí en este texto, lo malo, lo bueno, tiene que ver con la ley. La sujeción a la ley. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí encontramos entonces una segunda razón por la que necesitamos estar sujetos a nuestras autoridades civiles, aunque no nos agraden. Aunque no nos agraden. Yo no he sido mucho de la postura
del gobierno nacional en mi país. No me agrada, pero la Biblia me manda a estar sujeto y por eso lo hago, por obediencia al Señor. La segunda razón es por razón del castigo. No el castigo de Dios, sino el castigo de las mismas autoridades que Dios les dio esa facultad. El versículo 3 nos dice que la autoridad civil infunde temor. En parte están para infundir temor, pero no al que se porta de acuerdo a la ley, sino al que quebranta la ley. Eso nos lo dice el versículo 3. Los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien. El verbo está tácito, sino al malo. Es decir, están para infundir temor al que se sale de la ley, al que hace el mal. Porque aquí malo no es la idea de, ese es malo, una etiqueta. Ahí tiene la idea en los originales del que obra mal. Porque ahí está en la idea original, está obrar, está la obra, hace una obra mala. Esa es la idea que hay ahí. De acuerdo al versículo 4, la autoridad civil está para proteger al buen ciudadano, al ciudadano que se porta de acuerdo a la ley. Así lo estableció Dios. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Es un diácono de Dios para protegerte. Las leyes están establecidas así. Todas las leyes tienen como propósito protección. Si una ley de tránsito te dice que uses el casco mientras vas en una motocicleta, ¿qué hay en el fondo? Protegerte a ti como ciudadano. Tienes un accidente y algo te protege allí. Y entonces, si no andas con el casco, te castiga. Y así, observe usted todas las leyes. Su orientación es proteger al ciudadano. Por eso dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Es decir, protegerte. Cualquier ley, repito, tiene ese propósito. Es servidor de Dios en dos cosas: proteger y vengar. Versículo 4, la parte final, dice: es servidor de Dios, vengador, para castigar al que obra mal, al que hace lo malo. Hay muchas cosas allí, aquí hay muchas palabras interesantes. Dice que lleva la espada, no en vano lleva la espada. La idea de vano aquí es no, o sea, sin razón. No lleva una espada sin razón. Es decir, esa espada no es un juguete, no es un adorno más que forma parte de la vestimenta de él o del uniforme de él. No. Es un símbolo de castigo judicial. Sea espada, sea pistola, sea revólver. Hay un símbolo de castigo judicial. Porque hay una razón, el castigo. Usted y yo obedecemos a nuestras autoridades. Primero, Dios lo demanda. Segundo, hay castigo. Hay castigo si quebrantamos la ley. Puede ser cárcel, puede ser trabajo comunitario, puede ser pasar una vergüenza, porque muchas veces lo que tenemos una conciencia moral, para nosotros es vergonzoso pasar por una situación como esta. El versículo 5 dice: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa
de la conciencia. Aquí encontramos una tercera razón por la que usted y yo es necesario obedecer, estar sujeto a la autoridad civil. Me refiero en el sentido cuando no hay un abuso. Cuando hay un abuso, debemos cuestionar ese abuso, denunciar el abuso y levantar banderas del abuso. Pero mientras esté en el marco de la ley, estamos llamados a obedecer y sujetarnos. La tercera razón es la razón de la conciencia. Todos nosotros tenemos una conciencia moral. Si usted es una persona sana, espiritualmente sana, psíquicamente sana, usted tiene una conciencia. Si usted tiene problemas con su conciencia, si usted tiene un trastorno de conciencia, si usted no siente culpa, entonces usted es una persona enferma. Y, por supuesto, no hay una conciencia sana y no va a actuar de acuerdo a una conciencia. La conciencia moral es un proceso de pensamiento que distingue lo moralmente bueno o lo malo. Hay personas que están teniendo problemas con eso, no saben discernir entre lo bueno y lo malo. El profeta hebreo Isaías escribió al respecto y él usó esta frase más o menos así: ay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, a lo dulce le dicen amargo y a lo amargo dulce. Es decir, tienen problemas de conciencia, no saben definir, discernir entre lo bueno y lo malo. Pero si usted tiene una buena conciencia, por lo menos apele a eso, a la conciencia. Aunque la conciencia puede ser engañada por el pecado, puede ser callada. De pronto su conciencia le está diciendo: no es correcto lo que estás haciendo. Y usted no le presta atención, le manda a callarse la boca. Y vuelve la conciencia y vuelve la conciencia y llega un momento que la conciencia no le va a hablar más. Dios muchas veces habla a través de la conciencia. Pero si usted no le presta atención, entonces Él calla la conciencia en usted y eso se llama juicio de Dios. Eso se llama ira de Dios. Comienza a descomponerse su vida moral, porque se cayó la conciencia. Ya no fue sensible a la conciencia. Todos los cristianos tenemos una conciencia, y más, la conciencia del Espíritu Santo y la conciencia que produce la palabra de Dios. Entonces, tres razones para obedecer, sujetarnos a nuestras autoridades civiles, sanitarias, de tránsito y sea cual sea. Buenos estimados, esto ha sido por hoy. Dios les bendiga. Y si usted no ha conocido a Jesucristo, quiero invitarle en estos momentos a tener un encuentro con Jesucristo en su corazón. Usted puede invitarlo en esta hora. Puede decirle unas palabras como esta: Señor, reconozco que soy una persona pecadora. Te necesito. Ven a mi vida. Creo firmemente en mi corazón, tengo la firme convicción que Jesús abrió sus brazos en una cruz y entregó su vida para el perdón de mis pecados. Acepto ese perdón en mi vida, en Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración y usted cree en su corazón que Jesucristo es el Señor y lo confiesa con sus labios, que Dios Padre lo levantó de los muertos, la Biblia te asegura que eres salvo. Te invito a que consigas un ejemplar de la Biblia, haga oraciones todos los días y cuando puedas, congrégate, reúnete, haz contacto con otros cristianos, por lo menos a través del teléfono, como estamos en esta situación. Bendiciones, la paz de Dios sea con usted.